Señores, lo anunciamos tempranito. El libro tiene un título sugestivo: Tuya, jefe, liderazgo entre Obdulio y Deming. Obdulio, ustedes ya saben evidentemente a qué Obdulio refiere la portada de este libro, ¿verdad? Y Deming es uno de los que, como en el mismo libro dice, y en la contratapa del libro consta, una figura muy importante en lo que tiene que ver con la recuperación de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Los autores de este libro son Herman Kars, que es un uruguayo que ha trabajado, digamos, en los últimos tiempos en cosas relacionadas fundamentalmente a asesorías que están también de alguna manera vinculadas y explican su participación en este libro. En el año 2003 su trabajo Calidad en el Trabajo Cotidiano fue seleccionado en el Seminario Anual de Investigación Deming de la Universidad de Fordham en Nueva York. Allí decidió promover y divulgar la vida y obra del Dr. Deming. Ahora le vamos a preguntar por qué. Fundó Herman Kars Consultoría Organizacional, con la visión de que se transformara en la consultora organizacional en la que confían personas y organizaciones. Es docente, es expositor y además es autor de libros, como vemos. A su lado está Valeria Bileval. Está bien dicho el apellido, ¿verdad? Muy bien dicho. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Bien? Bien, gracias. Valeria es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con estudios de posgrado en Sociolingüística por la Universidad de la República. Ha orientado su actividad profesional a la escritura y la generación de contenidos. Estudió en Canadá, premiada por la embajada de ese país en Uruguay, y ha publicado en diversos medios y por intermedio de Espliego Ediciones. Ha sido autora, por ejemplo, para el Grupo Editorial Santillana y el diario La Nación de Buenos Aires. Trabaja en gestión cultural, o lo ha hecho, y como docente en el ámbito del Consejo de Educación Secundaria. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo has pasado? ¿Contento con el libro? Muy contentos y muy contentos de compartir esta parte de la mañana contigo. Igualmente de recibirlos. Es atractivo, yo se los decía hace un ratito fuera de micrófono. Es un libro que además tiene el ingenio de aproximarnos dos cosas que podríamos pensar totalmente distintas, ¿no? Dos personalidades, pero que representan una misma cosa, extrañamente. Por un lado, Obdulio Varela, y por el otro lado, este señor Deming, que tiene mucho que ver con la recuperación del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso mismo vamos a empezar por Deming, Germán. El doctor Deming tuvo, como tú decías, una participación fundamental aportando las bases filosóficas de la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que, bueno, el doctor Deming, nacido en Estados Unidos y llamado a participar en el proceso de reconstrucción de Japón. Japón logró un proceso de transformación a partir de la Segunda Guerra Mundial en aproximadamente unos 20 años. Sí. Es cuando hablamos de esos plazos, realmente son plazos asombrosos. Una semana, en términos históricos, una semana. Exacto, es decir, se transformó, pasó de ser una sociedad campesina, mayormente campesina, a ser lo que es hoy en aproximadamente 20 años. Una potencia industrial. Yo recuerdo que por allí, por la década del 70, y miren que la guerra terminó en el año 45 y estuvo Hiroshima y Nagasaki, estuvo una Japón que quedó absolutamente destruida. 20 y pocos años después, los autos japoneses eran líderes prácticamente en Estados Unidos, habían invadido Estados Unidos. Ni que hablar los televisores, los electrodomésticos. Exacto. La capacidad de investigación de los japoneses, ¿no? Exacto, y bueno, y todo ese proceso de transformación se construyó a partir de la filosofía del doctor Deming, que obviamente es venerado en el Japón, es venerado en Japón. En Japón también existe el premio Deming a la calidad, que es el premio más prestigioso del mundo. Ajá. Que fue realizado justamente en honor y en agradecimiento a los aportes que hizo el doctor Deming a la reconstrucción de ese país.
Analizando más en detalle ese proceso, es que, bueno, nos acercamos a la persona y a la obra del doctor Deming, una persona muy humilde, una persona sacrificada, una persona por demás desinteresada. Y ese tipo de valores, ese tipo de principios son los que mantienen hoy los discípulos del doctor Deming, que yo he tenido oportunidad de trabajar y estar en contacto con ellos. En esa oportunidad, presentando un trabajo simplemente para referenciar si estaba o no en la línea de la filosofía del doctor Deming, ese que tú mencionaste al principio en Estados Unidos, allí se me ocurrió la loca idea de decir, bueno, el doctor Deming es una referencia, el doctor Deming es una... ¿Qué paralelo hay en Uruguay? Ahí está, en Uruguay tenemos que tener... un doctor Deming. Algo de Deming, ¿no? Tenemos que tener algo del estilo del liderazgo del doctor Deming, ¿verdad? Claro. Y este es un poco el espíritu del libro, que en todos nosotros hay un poquito de Deming, un poquito de Obdulio. Sí, sí. O sea que hay muchísimos anónimos Deming y Obdulio por todos lados en el mundo, y que rescatar esa fuerza, bueno, es parte del proceso de nuestra elección. Es decir, nosotros podríamos elegir darle fuerza, darle poder, promover esos aspectos que están adentro nuestro y de repente no otros. Claro. Independientemente de dos personalidades que van orientando, digamos, los contenidos del libro, Valeria, ¿hacia dónde es, cuál es el objetivo principal? ¿Qué busca en el lector Tuya Jefe? En el lector Tuya Jefe busca representar... Primero que todo, cabe destacar que Tuya Jefe es un libro que trata acerca del liderazgo. Claro. Y que a través de estos dos personajes, de Deming y Obdulio, se representan las cualidades que nosotros apreciamos en los dos de un líder, ¿no? Entonces, en el libro lo que se trata de representar es como Obdulio y Deming, en contextos totalmente diferentes, en situaciones totalmente distintas, aplicaron valores y principios fundamentales y que fueron coherentes consigo mismos, ¿no? Y a su vez eso contribuyó al desarrollo del resto. Claro, es decir, que el tema central es el liderazgo. Liderazgo, exacto. Siempre me pregunté si son los tiempos que hacen al líder o el líder el que hace a los tiempos, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo manejan ese punto? Qué interesante lo que plantea Jorge, porque bueno, es una hay varias bibliotecas con respecto a claro. Eso. Podríamos sintetizarlas en dos posiciones bien distintas, ¿no? El líder nace, dicen algunos, sí, y otros dicen el líder se hace. Exactamente. ¿No? Sí, Churchill no hubiera de pronto sido lo que fue sin la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, exacto, ¿no? Yo creo que nosotros la postura, digamos, un poco el enfoque y lo que descubrimos aquí es que el líder se va haciendo y obviamente que las circunstancias que lo rodean influyen en él, ¿no? Que también es hijo de las circunstancias, pero a partir de una decisión personal de promover el liderazgo personal. Sí. Porque en algún momento, cuando tú mencionabas el caso de Churchill en algún momento expresó, parece que me hubiera estado preparando toda la vida para este momento. Entonces ya había un proceso de preparación personal, ¿no? Estuvo a la altura del compromiso que asumió. Y tal vez en el caso de Obdulio, el punto más alto, para el cual él se estuvo preparando toda la vida, puede haber sido el momento del gol de Brasil en Maracaná. Claro, claro. Es decir, eso que marca, digamos, la posibilidad de que se exprese el individuo en su liderazgo abiertamente. ¿Cuáles son las condiciones de un líder? ¿Los líderes de hoy se parecen a los del pasado? ¿O ya hay condiciones diferentes? Hay muy buenos estudios con respecto a esto. Por ejemplo, los estudios que ha realizado el doctor Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde justamente la razón de ser de ese libro fue una investigación que hizo sobre el liderazgo en los últimos 200 años. Y lo que encontró es que en los primeros 150 años los líderes tenían determinado tipo de características y a partir de los últimos 50 años esas características cambiaron. Él decía, los primeros 150 años eran líderes basados en la ética del carácter, de la grandeza, de la integridad,
Y a partir de los últimos 50 años empiezan a aparecer líderes con características distintas, líderes más basados en una ética de la personalidad, es decir, de lo superficial, de lo que queremos mostrar, de lo que queremos construir, del maquillaje. Uh-huh. Esa es una diferencia fundamental. Tanto el doctor Deming como Obdulio Varela obviamente pertenecen a ese estilo de liderazgo que nace de la grandeza del carácter, que nace de la integridad, de una visión muy sólida, de una disciplina para ir caminando hacia el logro de esa visión, y son especialmente formadores de equipos, ¿no? Claro. Especialmente formadores de equipos. Hay líderes que son caracterizados por individuos muy severos que con el látigo en la mano, ¿verdad? Uh-huh. Conducen al grupo. Hay otros que van al terreno de la persuasión. ¿Cuáles son las condiciones que marcarías, Valeria, a propósito del líder nato? O del líder que, como decía recién Germán, asoma a partir de las circunstancias que lo comprometen a ejercer ese rol. Particularmente en relación al libro, creo que es bastante evidente la capacidad de influencia que tenía Obdulio sobre sus compañeros. Y a su vez, lo que es interesante también de ver es que no solamente influía sobre el resto, sino que también era capaz de ser influido por otros. Caso paradigmático es el caso de Nasazzi. Uh-huh. Cuando en la situación para el Mundial de Brasil, Nasazzi le dijo, necesitamos a Matías González que participe del equipo, exacto, que sea parte del equipo, cuando había tenido todo el problema de la huelga de jugadores y todos los conflictos que hubo en torno a eso. Entonces Nasazzi le dijo, no, para que si Uruguay va a Maracaná, tiene que ir Nasazzi para garantizar un mejor partido. Y Obdulio aceptó eso. Ese consejo de Nasazzi. Ese consejo de Nasazzi, exactamente, porque a su vez, como que la generación del 50 es de una forma alumna de la generación del 30, ese proceso es súper interesante también de observar, y cómo también ahora en la actualidad se puede vincular al proceso de Tavares, del maestro Tavares y de Lugano, que tenemos entrevistas a ambos uh-huh. acerca del liderazgo en el libro, que son súper interesantes y son profundas y analíticas. Y bueno, volviendo un poquito entonces a lo que fue esa capacidad de Obdulio de permitirse el consejo y aceptar la sugerencia de Nasazzi en el Mundial de 1950, me parece que bueno, que eso es interesante de observar y de ver esa cualidad en un líder, ¿no? Ahí está, es decir, el líder escucha, Germán. Fundamentalmente escucha para comprender. Que muchas veces se escucha o se finge escuchar. Ajá. O se escucha selectivamente. Sí. O no se escucha definitivamente. Ajá. El líder escucha para primero comprender y después hacerse comprender. Esa es una diferencia muy muy importante, la capacidad de escuchar del líder es una cualidad diferencial, absolutamente diferencial. Por eso nosotros muchas veces discutimos tanto y confrontamos tanto. Sí. Porque en realidad no nos estamos escuchando. Estamos peleando para que gane una idea, la mía o la tuya o la de Valeria. Sí, sí. Pero no estamos comprendiendo en definitiva qué parte o cuál es el mejor aporte de lo que tú estás proponiendo, lo que yo estoy proponiendo y lo que está proponiendo Valeria, no Obdulio, sí. Para en definitiva construir de repente una idea superior con la que iniciamos el intercambio. El líder no abusa del poder, sino que de alguna manera asocia ese poder al grupo humano, porque si no, imagino que el grupo lo voltea. Es decir, si el líder de alguna manera intenta ejercer abusivamente de ese poder que los demás le han concedido, evidentemente, seguramente ese poder se lo van a quitar tal como se lo dieron.
Sin duda. El poder del líder está en la comprensión, en la influencia, en su visión y en su ejemplo. Sí. ¿Hay alguna actividad humana donde uno pueda descubrir? Ustedes, por ejemplo, han ingresado en campos que son muy sensibles y muy destacados, ¿no? El deporte es uno de ellos, el mundo de la economía, la política también pero hay líderes también en los pequeños grupos que de repente pueden ejercer liderazgo sin que nadie se dé cuenta, Sí. sin que el propio líder se dé cuenta. También es muy interesante eso que planteas. El liderazgo no necesariamente tiene que estar asociado a una posición formal. Por eso nosotros decimos, el liderazgo es una elección, no es una posición. Hay muchas personas que ocupan un espacio de poder y no necesariamente son líderes. Y hay muchas personas que no tienen ningún cargo y sin embargo claro. son líderes. Claro. Son formadores de opinión. Son las personas a las que los demás deciden depositar su confianza. Claro. Uno podría pensar, Valeria, que ser líder es un privilegio, pero es también una altísima responsabilidad que se asume. Sí, es una responsabilidad con uno mismo y con el entorno, ¿no? O sea, porque es inmediato. Uno es líder también en función del entorno, a partir de una elección de uno es líder también en función de un entorno al que representa de alguna manera y que lidera para el cambio, lo debe de hacer a conciencia, como lo hicieron Deming y como lo hizo Obdulio. Ahí está. Y con respecto también al punto anterior que trataron, Sí. me gustaría pasar una visita que también es interesante, me parece, que el libro trata de rescatar que cada uno tiene no importa el lugar en donde esté, la situación en la que esté, más allá de eso, de las organizaciones, cada uno puede ser líder y puede liderar procesos en su propia vida. Por eso también nuestra intención es que este libro, además de ser para futboleros, para empresarios, para gente en general que le interese el liderazgo, tiene una amplia cantidad de posibles lectores, porque todos tenemos procesos de liderazgo que encabezar y proyectos de vida que tomar y que desarrollarnos, ¿no? El desarrollo personal, la autorrealización. Claro. Vayamos a la síntesis entonces. ¿El libro para quién está dirigido, Germán? Para todas aquellas personas que les interese el liderazgo y fundamentalmente su proceso de liderazgo personal y quieran inspirarse en dos muy buenos ejemplos. Uno, Deming, y otro mucho más conocido, mucho más cercano, mucho más místico, que es la figura de Obdulio Varela. Ahí está. Y está dirigido para ese público. ¿Y ese público qué va a encontrar? Pasando raya a lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? Y fundamentalmente va a encontrar claramente establecidas cuáles son las características de los líderes, que el líder enfrenta dificultades, que el líder se tiene que autoconstruir, que es un autodidacta y que fundamentalmente parte de una decisión o se inicia a partir de una decisión personal más allá de las circunstancias que pueden ser favorables o muy poco favorables, como en el caso tanto de Obdulio como Deming, que partieron de situaciones muy poco favorables. Ahí está, eso es interesantísimo, ¿no? No hay líderes cuando los tiempos son buenos. Uno podría preguntarse, bueno, Valeria me va a decir, hay que leer el libro. Hay que leer el libro y además me parece que es interesante, otra cosa más interesante Sí. que apunto, es que en el libro, quienes lean el libro, Sí. está en las mejores librerías del país. Sí. Quienes lean el libro se pueden encontrar con una mirada distinta con respecto a Obdulio. Es una mirada más profunda. ¿Cómo investigaron a Obdulio? A Obdulio lo investigamos de un montón de formas. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, a través de la literatura que se ha escrito con él. Investigamos ¿Testimonios? a través de libros, Sí. investigamos a través de libros, hicimos revisión también de artículos, hicimos entrevistas a allegados de él, a gente que convivió, que tuvo contacto cercano con él. Hicimos una intensa búsqueda de material y nos interesó también la parte de gente que tuvo contacto cercano Claro. y directo con él Claro. para representarnos mejor a su figura. Claro. Entre otras personas, alguien que nos hizo muy buenos aportes con respecto a esta investigación fue Goñi. Claro. Compañero aquí de Claro, Oriental. claro, de Oriental, sí. Exacto, lo entrevistamos acá mismo y realmente
nos hizo aportes muy interesantes. Muy interesante. Él lo conocía personalmente y su padre era amigo de Obdulio. Porque claro, Obdulio además tiene eso, ¿no? Tiene el personaje mítico. Y el personaje mítico a veces oculta a la persona real. Entonces, por ejemplo, testimonios como los de Goñi, testimonios de gente que haya estado muy cerca. En el mano a mano. En el mano a mano. Claro, exactamente. Van quitándole al mito ese barniz y llega a lo más profundo del ser humano. Por ejemplo, nosotros el lanzamiento del libro elegimos hacerlo en el ex club de bochas Jackson, que hoy es el club de bochas El Parque. Era el lugar donde Obdulio, cuando se retiró y ya en sus años dorados, iba a jugar a las bochas todas las tardecitas con amigos. Él presidió ese club, reunía a sus compañeros de la selección del 50 en ese club para comer un asado. En la mesa donde se sentaba Obdulio y jugaba al truco, bueno, desde esa mesa nosotros hicimos la presentación del libro, y allí nos encontramos con viejos dirigentes, veteranos dirigentes del club, algunos de ellos compañeros de Obdulio en los equipos, en los torneos de bocha. ¡Qué bueno! Que estaban allí en primera fila. Claro. Y tenemos testimonios que están en el libro, y bueno, y que surgieron también el día de la presentación, el viernes pasado. Uno de sus compañeros, que además es un gran poeta, tiene libros editados, el señor Serpa. Salvador Serpa. Serpa. Que Obdulio le decía: japonés, vos tirá la bocha para ese lado. Y él le decía: no, Obdulio, pero me parece que para ahí no es, vos tirala para ahí. Dice, y tenía razón, él veía la jugada, él venía 2 o 3 jugadas antes siempre. Sí. Entonces, ese tipo de anécdotas, compartir ese tipo de vivencias, realmente fue un lujo para nosotros, ¿no? Fue muy especial, y nos aportó muchísima riqueza de un Uruguay que existió y lamentablemente por momentos da la sensación que vamos perdiendo. Sí, se mira con nostalgia, ¿no? Señores, a Germán Kars y Valeria Willebal, autores de Tuya Jefe, liderazgo entre Obdulio y Deming, una publicación que ustedes encuentran en las librerías aquí en nuestro país. Les decimos gracias por habernos acompañado, y a ustedes les reiteramos el título del libro, Tuya Jefe. De cualquier manera, en un ratito van a tener el registro de este diálogo en el Facebook de Tiempo Presente. Mucha suerte y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y gracias a toda la audiencia. Seguimos adelante.